quiero dar una vez más una cordial bienvenida a cada uno de mis hermanos que están en este momento en sintonía aquí a través del Zoom, mis hermanos de los diferentes ciudades y países. Hoy completamos nuestra noche número 5 estudiando temas específicamente desde nuestro punto neutral, analizando temas y el propósito del surgimiento del cual la Iglesia Adventista como movimiento surgió en el siglo XIX. Hemos visto cuál era su misión, hemos visto cuál es el trabajo que Dios le dio, hemos visto varios temas con respecto al trabajo que Dios los ha encomendado. Y nosotros pues hemos visto estos puntos desde un punto bastante neutral, ¿verdad? Ahora, yo quiero esta noche decirles y comunicarles algo interesante. Voy a poner el título del tema que hoy quiero colocar allí. Es el bautismo, números o conversión real. Ese es el título que hoy quiero yo meditar con ustedes. Pero ¿por qué quiero meditar en este tema? Miren, a mí me gusta ser una persona muy apasionada de la información, de buscar información de cada iglesia, qué es lo que cree, cuál es su fundamento doctrinal, hacia dónde se dirige, cuál es su visión. Entonces, eh, quieren que les diga algo interesante. Siguiendo esta serie que estamos estudiando, yo quiero comunicarles, hermanos, que según he hecho una investigación, eh, he podido notar que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia única, la única iglesia que he encontrado, no existe esto en el mundo evangélico, que bautiza por blancos. Eso yo lo voy a demostrar aquí. Y para eso yo quiero decirles algo interesante. Me preocupa esto. ¿Por qué razón? Por una simple razón. Como decía Pablo, Cristo no me envió a mí a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y no quiso decir Pablo que él estaba en contra del bautismo. No, sino que había algo más importante antes de ejecutar el bautismo. Ahora, permítanme analizar una cita que voy a poner aquí. La primera cita de esta noche, ¿cuál es el modelo bíblico del bautismo? El modelo bíblico del bautismo, yo he citado ahí dos textos. El primero es Marcos 16:16 y el segundo es Hechos 2:38. Primeramente, noten lo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Obviamente, la fe y la instrucción preceden al bautismo. Si nosotros analizamos todos los textos de la Biblia, vamos a ver que primeramente la fe, luego la instrucción son los que preceden al bautismo, luego se ejecuta el bautismo. Pero en el libro de Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. No puede haber bautismo sin antes haber un previo arrepentimiento. Primero arrepentimiento, luego bautismo. Esa es la manera bíblica establecida y que todas las denominaciones creyentes en la Biblia tenemos que ceñirnos. Ahora, quiero poner otra cosa allí, otra foto. Hechos 8:37 y 38, donde dice que Felipe le dijo, o sea, al eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Cuál es el contexto ahí? El bautismo bíblico por inmersión con confesión de fe personal. O sea, es una decisión voluntaria personal, alguien que está convencido. Y si alguien quiere agregar aquí que el bautismo de Hechos 8:37 y 38 es un bautismo de un día de predicación, no, yo quiero decirles algo, que hagan una investigación ustedes y se van a dar cuenta que el eunuco era un temeroso de Dios. De hecho, venía desde Etiopía hasta Jerusalén a adorar al Señor. Y él entraba y él era un prosélito. Un prosélito era una persona que había conocido al Dios de Israel, se había circuncidado y estaba obedeciendo los mandamientos del Señor. Lo único que al etíope le faltaba era simplemente aceptar a Jesús como el Salvador. Después él conocía toda la doctrina
que la Biblia mandaba hacerlo. Así que cuando algunos argumentan de que hay que bautizar en una sola predicación basado en Hechos 8, 37 y 38, porque Felipe le predicó al eunuco en un momento y en un momento creyó, no, él conocía toda la doctrina. Él era un temeroso de Dios. Él venía a adorar a Jerusalén. Él era un prosélito, y un prosélito es una persona que primeramente, antes de circuncidarse, era examinado por el concilio de Jerusalén, por los rabinos, para darse cuenta si verdaderamente él está para practicar lo que él creía. No solo creía en el Dios de Israel, sino que abandonaba la idolatría, aceptaba ciertos mandamientos que Dios le había dado a su pueblo y los ponía por obra. Solo después de eso era circuncidado. De lo contrario, no. Así que este personaje aquí no es ningún improvisado. No podemos agarrar esto y llevarle a rajatabla y predicarle a una persona en una noche y decirle, aquí te bautizamos porque tú tienes que creer en Jesús. No existe un solo verso en toda la Biblia que afirme de que debemos bautizar a las personas que solamente han creído. ¿Sí? De hecho, la palabra creer, cuando nosotros vamos a ver en Marcos 16, 16, no es el creer que yo tengo de creer en algo, es un creer de obediencia, de confiar, de estar dispuesto a dejar mi vida por el Señor. Es un creer que va más allá del simple creer en español. Es alguien que está completamente convencido y que dispone su corazón a ser un hombre convertido y se casa con el Señor públicamente a través de las aguas del bautismo. Por lo tanto, el bautismo bíblico es un bautismo que va más allá simplemente de oír un día el Evangelio. No hay pruebas bíblicas, no existen pruebas bíblicas en ninguna parte que se bautice a una persona en una sola predicación, o por lo menos en 2 o en 3 veces que uno lo visita a su casa y le comparte el Evangelio. ¿Por qué razón? Yo quiero decirles que estos temas han estado siendo dirigidos a hermanos adventistas de distintas ciudades y países, de las cuales yo he agarrado solamente 2 materiales para hablar con ellos. Uno, la Biblia. 2, los libros de Elena de White, que para el adventismo es palabra de Dios e inspiración. Una vez más digo, no se molesten conmigo si es que el propio material que yo leo golpea terriblemente ciertos parámetros de la iglesia. Sí, eso yo quiero decirlo claramente. ¿Por qué razón? Porque ni el bautismo improvisado es bíblico, ni tampoco lo creyó Elena de White. Y para esto yo voy a presentar evidencias. Por ejemplo, voy a presentar el bautismo según la hermana Elena Arnold de White y voy a poner algunas citas. Antes, dice, del bautismo, debe hacerse un examen cabal. Debe instruirse a los candidatos en la doctrina, la fe y en los deberes cristianos. Ahora, yo pregunto, miren, lean esa cita conmigo. Díganme, ¿el bautismo debe ser improvisado según la pluma inspirada que ustedes la llaman? ¿El bautismo debe ser improvisado? ¿El bautismo debe ser al azar? ¿El bautismo debe ser sin instrucción? ¿Ah? Ni la Biblia dice eso, ni tampoco Elena de White respalda eso. Por lo tanto, paro aquí en seco y les digo, miren, en estos días yo estuve averiguando, indagando cómo hacen las distintas denominaciones para bautizar, para bautizar. Y encontré una gran cantidad dentro del testimonio de muchos adventistas diciendo que ellos bautizan a veces por presión a blancos. Yo no sé si esto es cierto, ¿eh? ¿Cómo es esto de presión a blancos? Esto no lo veo en ninguna iglesia evangélica, en ninguna iglesia protestante. No existía eso de bautizar comisionando a blancos a empujar a alguien a que tiene que completar sí o sí un blanco. No, no, no. Eso nunca fue, no es ni mandato bíblico ni nada. Eso es un invento. Eso quiero que lo saquen de la cabeza. ¿Por qué razón? Dentro de la iglesia evangélica no existe
nosotros no presionamos nunca a la gente a bautizarse. No hacemos, ¿cómo le llaman? Esta semana hablaba con un hermano que me decía, yo le preguntaba a ciertos misioneros que me escriben y le decía, ¿cómo ustedes hacen para bautizar? Bueno, nosotros damos un estudio, hacemos esto, luego vamos y sacamos decisiones para ver si se bautizan y tenemos que un poquito persuadir para que la gente tenga que bautizarse. Pero hay algo aquí que quiero yo decirles algo. Dentro de la iglesia evangélica, en ninguna parte existen bautismos bajo presión, bajo blancos, bajo nada. Los pastores trabajamos de una manera libre, tratamos de predicar el evangelio, aclarar a la gente muy bien lo que es casarse con el Señor, lo que es el bautismo, y una persona luego después de eso tiene que bautizarse voluntariamente, sin la exigencia de nada ni de nadie. Ahora, mientras yo voy exponiendo, ustedes me escriben un comentario si verdaderamente dentro de la iglesia adventista había reglas o hay reglas, o en muchos lugares hubo, no sé si lo hubo ahí hasta hoy, pero hasta donde yo pude ver, habían reglas donde inclusive a muchos pastores que no completaban sus blancos en los primeros 2 años no eran considerados como obreros, sino que los separaban para colocar a otros en su sitio. Eso yo no sé si es cierto. Ustedes confírmenme, díganme si eso es verdad, si hay bautismos por blancos. Ahora, noten lo que dijo Evangelismo, la página 309. Dice lo siguiente: el bautismo es una ordenanza sagrada. Eso lo dice la Biblia, correcto. No debe ser administrado a los niños ni a los jóvenes sin la debida instrucción y preparación. Una vez más enfatizo, ni la Biblia, ni lo que ustedes consideran como el espíritu de profecía, da una luz verde para el bautismo de hacerlo emocional o emotivo. Hace poquito me hablaba un hermano de un campamento, me dijo, nosotros en un campamento, fui a un campamento de visita, un hermano evangélico, evangélico. Fue invitado por la iglesia adventista a un campamento y él dice que en el campamento muchos jóvenes fueron bautizados siendo la primera vez que iban a una reunión adventista. O sea, nunca habían ido a la iglesia antes de eso. Conocían la iglesia, pero nunca habían ido. Pero fueron invitados al campamento y en esa reunión que duró 2, 3 días, salieron bautizados de ahí del campamento, porque allí los bautizaron. Ahora, dígame una cosa. Dígame, ¿esto es cierto? ¿Pasa esto en la iglesia? Yo quiero estar equivocado, quiero que ustedes me corrijan, porque los que conocen la iglesia son ustedes. Y quién mejor, el propio hermano adventista me puede decir a mí, mira, lo que tú dices es mentira. En ningún campamento bautizamos nosotros a gente que solo viene por visita, porque simpatiza con nosotros. Nosotros les damos una previa preparación. Y luego de darles una previa preparación y les decimos, les instruimos en el reglamento de la Biblia y luego los bautizamos cuando ellos toman su decisión voluntaria, según el libro de Hechos, capítulo 8. Decisión voluntaria. Ahora, joya de los testimonios, en el tomo 2, la página 392 dice así: no debemos apresurarnos a bautizar a personas sin darles la debida preparación. Se me ha mostrado, noten lo que dijo, se me ha mostrado, y recuerden que cada vez que la cita dice así Elena, ustedes, mis hermanos adventistas, saben que cuando dice se me ha mostrado es algo que Dios lo mostró, que muchos han sido bautizados sin estar convertidos. Ahora, yo no sé si esto es cierto, como les digo. Pero si en realidad lo que es hermano, porque a mí lo que me contó es un hermano evangélico, me dijo, mira, yo fui al campamento y habíamos varios, yo conozco jóvenes que nunca congregaron en ninguna iglesia, que nunca congregaron en la iglesia adventista, que no son miembros, simplemente fuimos porque no sé, había juegos, había diversión, ¿quién no quiere ir un joven a un campamento a conocer más juventud? Bueno, fueron y allá pues hubo en las noches campaña, evento y ellos salieron bautizados de allí sin entender nada, absolutamente nada. Ahora mi pregunta es, esos jóvenes que fueron bautizados o que son bautizados de una manera improvisada, ¿realmente han sido capacitados en 3 días? ¿Realmente están convencidos o van a salir a las mismas prácticas de las que entraron o de las que tuvieron antes de entrar al campamento? No lo sé. Ahora, lo que sí estoy leyendo aquí es lo que vosotros consideran el espíritu de profecía. Noten lo que dice. Testimonio para la iglesia, tomo 6, la página 95. El bautismo no debe ser hecho por impulso. Es un voto solemne de congregación, de consagración a Dios.
Lo creo que es así. Si se bautiza sin conversión, serán un lastre para la iglesia. O sea, algo que no edifica a la iglesia, algo que atrae, que atrasa a la iglesia. Y claro, yo quiero decirles que cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia primitiva, encontramos que cuando pararon las persecuciones del siglo IV, Constantino para las persecuciones en el siglo IV, la iglesia se empezó a llenar de mundanos. ¿Saben por qué se empezó a llenar de mundanos? Porque los cristianos ya no tenían persecuciones y como no tenían persecuciones, no había la necesidad de estudiar la Biblia, ni de orar, ni de hacer una obra evangelística un poco más fervorosa. Y en esa tranquilidad, las persecuciones cesaron y Satanás llenó la iglesia más de mundanos que de gente realmente convertida. Y ese es el detalle. La iglesia debe ser llenada con gente que de veramente ha dispuesto su vida para servir a Dios. De lo contrario, estaríamos haciendo una imitación del mundo dentro de la iglesia. Y uno de los factores por la cual la iglesia cae en apostasía es por esta razón, porque permitimos que en nuestras iglesias bautizamos gente que no todavía está lista para realizar eso, conociendo que es un sacramento sagrado el bautismo. No significa voy a meterle al agua para completar un blanco y así reportar que estoy completando las metas que me han trazado. No, hay que sacar eso. Eso viene del diablo, no viene de Dios. Miren, ahora voy a citar testimonios para la iglesia, tomo 5. El problema de los bautismos masivos sin preparación. Advertencia de la señora Elena Arnold de White. Lean conmigo esta página. Muchos son admitidos al bautismo sin estar convertidos. Y como resultado, la iglesia se llena de mundanos. Eso no es lo que estaba diciendo. Ahora, luego, después uno se queja. A mí, mucho me escriben, yo veo mucha gente en redes sociales hablar, mismos miembros sobre la iglesia al cual me dirijo, a la iglesia adventista, entre ellos mismos dicen, nuestra iglesia está lleno de mundanos, lleno de música mundana. Bueno, si está lleno de música mundana, es porque se metieron hermanos que tenían en su mente la música mundana y no fueron convertidos para dejar eso, pues entonces quieren gozarse dentro de eso. Es que se convirtieron en campamentos, en camporís, bailando y quieren seguir haciendo eso en la iglesia, obviamente. Luego se quejan, ¿por qué nuestra iglesia está llena de gente que no se sabe vestir como un cristiano? Bueno, porque no hubo una previa preparación, no le sentaron a la gente y le dijeron cómo es la vestimenta de un cristiano, cómo es que un cristiano tiene que hacer, qué música tiene que oír, qué música tiene que escuchar, cómo se tiene que vestir. Luego se quejan diciendo, es que el sábado por la tarde nadie viene, o los sábados los nuevos no vienen. ¿Cómo van a venir los nuevos? Los que vienen a la iglesia los sábados, los adventistas que vienen, son los antiguos, pero los nuevos no, porque todavía no han dejado su trabajo, porque todavía están enrolados con muchas cosas que tienen, que están todavía en los empleos. ¿Por qué razón? Porque ellos no tuvieron una previa preparación, ni siquiera están convencidos de que el sábado es el día del Señor y ya los bautizaron. Y ya ahora, como todavía siguen violando el sábado, como todavía siguen vistiéndose como mundano, como todavía siguen escuchando la música, luego ¿de qué se están quejando? Mi pregunta es, ¿por qué se quejan si la gran mayoría de líderes son los que permiten que esta gente se bautice? Como dice aquí, si bautizamos sin conversión, será un... A ver, ¿cómo dice acá? Si la iglesia se llena si llenamos la iglesia de gente no convertida, estamos llenando la iglesia de mundanos. Ahora, Evangelismo, página 380. La práctica de bautizar sin enseñar suficiente debilita la iglesia y trae confusión. Obviamente, justamente lo que estoy diciendo. No se vuelvan a quejar, hermanos. ¿Se imaginan ustedes si nosotros bautizáramos, si todas las iglesias, si todas las iglesias suyas, iglesias a las que me dirijo, se bautizaran gente instruida, preparada, adoctrinada, para que ellos puedan ver lo que van a hacer, el compromiso que van a tener? Solo después de eso, yo creo que una persona debe ser consciente de lo que va a hacer. Y hay mucha gente que es bautizada que ni siquiera sabe por qué se bautizó. Inclusive puede haber gente, ¿ah? Miren, yo vengo hace poco de una ciudad de predicar el Evangelio, de Cajamarca,
y yo estuve hablando sobre el tema del Shabbat, y un hermano se acercó y me dijo, mira, a mí me bautizaron en la iglesia adventista, y solo después de que llegó el sábado yo me enteré que el sábado debíamos de guardarlo. Y me dice, me fue muy difícil, porque yo tenía un trabajo, pero ¿por qué me bautizaron sin antes haberme dicho eso? Esto pasa, yo creo que no estoy generalizando, creo que esto pasa en un sector, ¿verdad? Y es un error hacer eso. Pero esto puede traer, este tipo de cosas puede generar el hecho a veces de presionar. Imagínate yo como un pastor, me pongo en un lugar de un pastor adventista, que me traigan un registro y me digan, bueno, este año tú tienes que bautizar 300 personas y es mi primer año como pastor. Entonces yo he estudiado 5 años y por miedo a perder mis 5 años, porque probablemente no me contraten, yo tengo que bautizar, si es posible, al gato. O sea, yo me voy a sentir muy presionado a eso. Entonces yo no quiero imaginar cuál será la presión de los pastores adventistas cuando ellos son presionados a completar blancos y hay que bautizar gente sin la debida preparación, inclusive bautizarlos 2 o 3 veces, porque conozco gente que se ha bautizado hasta 5 veces y eso para mí es una locura. ¿Ah? Y si viene por una sexta vez, lo bautizan igual. Yo creo que no hay una preparación previa y cuando hablo de esto quiero decir que va a tocar a cierto sector y a cierto sector me van a decir que no, no quiero por eso generalizar y hacer una acusación generalizada. Lo que estoy presentando es lo que dice la Biblia y lo que dice lo que vosotros consideran el espíritu de profecía. No se puede bautizar gente improvisada, ni gente que no haya sido capacitada, ni gente que no haya sido instruida en la fe, en lo que va a hacer. Ahora, yo quiero tomar algunos testimonios de los propios hermanos adventistas e historiadores adventistas para que lo que yo diga no sea avalado simplemente en algo que sospeche. Testimonios históricos en la iglesia adventista. Voy a presentar algunos. Por ejemplo, aquí hay Alonso Jones, pionero adventista en 1893. Miren desde qué tiempo. Él dijo así en esa época nomás. He visto iglesias llenas de miembros que fueron bautizados apresuradamente, sin preparación. El resultado fue división y apostasía. Claro, es que si hay gente entrando a la iglesia sin la preparación adecuada, las iglesias van a estar vacías los sábados. Por gente, los únicos que van a venir son gente que realmente ya tiene años, pero la gente nueva, no. Y no se le puede engañar a la gente. Aquí, mira, cuando lo escucho hablar No a se le él, puede... Hay un audio por ahí algo que está sonando en de Zoom, hermano, si lo pueden silenciar, por favor, para que no nos pueda interrumpir. Gracias. Ahora, noten lo que voy a leer aquí. A.G. Daniels, presidente de la Asociación General en el 1920, que él, en la época del 1920, él dijo lo siguiente. En algunos campos se ha puesto demasiado énfasis en los blancos de bautismos. O sea que sí es cierto. Según esta fuente histórica, sí es cierto que se colocaban blancos de bautismos. Dice así, descuidando la instrucción y la conversión real de las almas. Esto fue la conferencia dicha en el año 1926. Este presidente de la Asociación General Adventista en esa época dijo, en algunos campos se ha puesto demasiado énfasis en los blancos del bautismo. Y qué bueno que digan en algunos campos, no en todos. Ahora, la gran pregunta que yo tengo es, ¿quién inventó estos blancos dentro de la iglesia? En ninguna iglesia debe haber eso. Me gustaría, ustedes me puedan poner, de repente desconozco yo, algún texto bíblico donde se bautice por blancos. Dos, o quizás Arnold de White dijo que hay que bautizar por blancos. Yo no he encontrado esa evidencia, lo he tratado de buscar y no he encontrado resultados que no existen, no existe esa afirmación, más bien todo lo contrario, lo que estoy afirmando. Pero me gustaría que estos blancos colocados fueran del siglo pasado, del siglo XX, no en el siglo XXI, porque de lo contrario estaríamos yéndonos en contra de la propia Biblia y es algo muy delicado. Ir en contra de la Biblia es delicado. Uno puede ir en contra de una organización, en contra de una doctrina que no tenga base bíblica, pero ir en contra de la Biblia es algo muy, muy delicado. Ahora, quiero leer un informe de la División Sudamericana del año 1980. Miren,
prefiero que este material se haya quedado en el pasado y no se ejecute hoy en el presente. Dice así, la presión por cumplir metas de bautismos llevó a que muchos candidatos fueran bautizados sin suficiente preparación doctrinal, lo que causó alto índice de apostasía. Esto se habló en un informe de un boletín de la División Sudamericana de 1985. O sea, prácticamente para esos años se dieron cuenta que estaban equivocados, de que al haber presentado blancos para el bautismo, había caído la iglesia en una gran apostasía. Y claro, siempre va a ser lo mismo. Imagínense si nosotros, a ver, yo me quiero imaginar en los grupos que estoy dirigiendo, si yo permito y bautizo dentro de la iglesia a miembros que apenas están llegando, me van a querer poner el rock and roll en la iglesia, me van a querer poner la música, podríamos decir, la que se escucha en los bares, en las cantinas, porque hay que instruirlo. Hace poco un hermano que apenas si conoce la palabra, estuvo cantando una alabanza, ¿verdad? Y una alabanza que no era apropiada, y los hermanos me dijeron, y claro, hay que instruirlo porque él es nuevo, pero de ahí a tomar decisiones como para decir la iglesia está yendo en buena caminata. No, yo creo que hay debe haber una breve preparación en cuanto a la manera de que luego se va a reclamar. ¿En qué sentido? Muchos nos quejamos y decimos, la iglesia ha caído en apostasía, la iglesia tiene la música mundana, la iglesia no se sabe vestir, la iglesia tiene la indumentaria por el piso, no es una iglesia conservadora. Sí, probablemente, pero es que hasta donde estoy viendo, si esto pasa dentro de la iglesia adventista, desde el siglo pasado, aflojaron las cuerdas del bautismo y permitieron que entre gente no capacitada porque los obligaron a cumplir blancos y los pobrecitos para cumplir un blanco tenían que ser presionados. Tenían que ser presionados. Y cuando uno es presionado, obviamente no va a querer perder su trabajo, no va a querer perder sus años que estuvo sacándose, como se dice aquí, las canas estudiando. Y va a decir, bueno, si este año tanto la misión, tanto la división me está colocando tantos blancos, entonces yo tengo que bautizar. Y el pobrecito sale y presiona a la iglesia y tiene que presionar a él porque le está presionando. También le están presionando también a él. Y en juego está probablemente su, ¿cómo les puedo explicar? Su profesión, su vocación, no sé, eso. Pero hasta aquí hay un informe de la División Sudamericana. Ahora, bueno, me causó un poco de duda decir, bueno, ¿será que esto es cierto? Y yo pude buscar en internet una predicación del pastor Alejandro Bullón de hace años atrás. Bueno, digo que es años atrás porque lo veo más joven, donde él habla en una iglesia y él mismo afirma con su propia boca diciendo que es cierto que ellos sí eh, este, bautizan con blancos. Y él afirmaba y decía, contaba en un testimonio que había un pastor que había sido probado por 2 años, que tiene que completar ciertos blancos, y si no completa ciertos blancos, entonces él tenía que ser cesado y colocado otro en su lugar. Y él mismo dice que se fue a advertirlo el motivo por el cual no estaba cumpliendo el blanco exigido. Y el blanco exigido no era la predicación del evangelio, sino el bautismo. Entonces, ahí me cercioré de que verdaderamente sí, por lo menos en esas épocas existían, y yo no sé si esto será hasta hoy, pero lo que sí quiero decirles en el amor del Señor, de esto no habla nada Elena de Huay. De esto no habla nada la Biblia. Y si Elena de Huay ni la Biblia habla y ustedes tienen esta creencia de que tanto la Biblia y el espíritu de profecía, por eso le llaman la ley y el testimonio, si ustedes no están conforme a esto, su creencia, entonces quiere decir que ustedes están contra de lo mismo que afirman creer. Y esto es inmoral. Una vez más les digo, es inmoral. No puede haber eso porque yo no he encontrado en ninguna otra iglesia, en ninguna. Nómbreme una sola iglesia. Nómbreme una sola. A ver, quiero unos comentarios. Un nombre. Dígame el nombre de una iglesia que bautice por blancos. Ninguna, hermano. Ninguna. No existe eso.
¿Por qué razón? Porque las iglesias nos basamos en la Biblia y en la Biblia no encontramos la evidencia de bautizar por blancos. Entonces, como no hay eso, nosotros predicamos a la gente sin la necesidad de presionar. Queremos que la persona entienda muy bien lo que va a hacer. ¿Ah? Dentro de muchas iglesias evangélicas hay una preparación de 7, 8 meses a cada persona para recién bautizar. Y hay otras iglesias que sean un poco más estrictas, incluso en eso. ¿Ah? Yo conozco iglesias dentro de la iglesia evangélica que primero esa persona tiene que ser una fiel congregante, que tiene que estar en todos los programas que la iglesia tiene. Segundo punto, tiene que ser una persona diezmadora, ¿eh? Mire, no estoy diciendo que que así tiene que ser todo. No, no. Les estoy contando que en muchas iglesias esto pasa. Luego, tiene que haber asistido a los ayunos. Entonces, cuando se dan cuenta que una persona está con una decisión firme, dicen, ah, este ya está listo para el bautismo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? O sea, prácticamente las iglesias evangélicas no nos enfocamos en meterle al agua a una persona porque, ay, es que lo meto al blanco, ya cumplí el mandato, ya uno más, ya, póngale uno más al libro, bautizamos tanto más. No, 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 nada que eso. Ahora, pero si yo estoy equivocado, ustedes me pueden escribir un mensaje, ahí en pantalla va a salir mi número, escribe un mensaje y dígame, pastor, Elena de Huay dijo que sí podemos bautizar por blancos. Y yo me voy a retractar de lo que estoy diciendo, porque acabo de decir que ni la Biblia ni el espíritu de profecía que vosotros consideráis, no existe cita alguna. En la Biblia no existe eso. ¿Quién inventó? ¿Cuándo lo inventaron? Tómense la tarea ustedes, pero lo que yo estoy aquí leyendo es el informe del expresidente de la de las décadas pasadas. Estoy leyendo el informe de la división sudamericana. Ahora voy a poner a un historiador. Miren, este es un historiador adventista. Léanlo el nombre, búsquenlo. ¿Sí? Dijo lo siguiente. En la segunda mitad del siglo XX, en varios países se llegó a medir el éxito de la organización más por la cantidad de bautismos que por la calidad de la conversión. Lo voy a leer de nuevo. En la segunda mitad del siglo XX, en varios países se llegó a medir el éxito de la organización o de la evangelización, perdón, más por la cantidad de bautismos que por la cantidad o que por la calidad de la conversión. Y esto es abrumador. Él lo dijo en la autoridad adventista en el año 2016, no hace mucho, que él dijo que a mediados del siglo XX la iglesia se medía más, obviamente, por cosas que la Biblia no pedía. Voy a colocar aquí el peligro de bautizar sin preparación. Ahí les pongo a la pluma inspirada. Refútenla, critíquenla o simplemente sométanse a lo que dijo. Si permitimos que los no convertidos entren a la iglesia mediante el bautismo, Satanás tendrá agentes en su seno. Ah, la otra cita. El bautismo precipitado llena la iglesia de mundanos que luego son instrumentos del enemigo. Muy bien, es que si siguen bautizando en campamentos, y es que si siguen bautizando sin preparación, y si siguen bautizando a las visitas que vinieron 2 o 3 días, no van a venir el sábado a la iglesia. Porque ellos tienen que primeramente, para guardar el Shabbat, tienen que estar convencidos en la mente de que ese día es del Señor. Y no solo convencidos, sino que luego se van a determinar a guardarlo, a observarlo. De lo contrario, estarán bautizando gente que cada semana sigue trabajando. Y eso no es lo que yo creo. No creo que es la labor eso. La labor no es comunicarle a una persona. La labor es ganarla a la persona para el cielo, no para la iglesia. La iglesia puede estar lleno de gente, pero la mayoría puede ser mundano, no convertido, ni siquiera comprometido ni con la obra ni con la labor. Con razón, hay un montón de gente lleno de alhajas y de joyas, lleno de vestidos recortados, y luego ustedes mismos sacan sus publicaciones y ponen ahí, miren aquí la hermana cantando con el vestido corto. Pero claro, es una hermana nueva que no tuvo instrucción. O probablemente alguien que fue bautizada
sin la previa preparación. Entonces, ¿de qué se quejan? Si la música que ustedes tienen, que es sacrosanta, está contaminada, pues obviamente, porque aún los que se convirtieron o entraron no están convertidos. De tal manera que hemos hecho una fusión entre gente comprometida probablemente, que puede ser una mínima parte, y más gente mundana, porque pensamos que el bautismo es simplemente para completar un blanco. No, el bautismo es un matrimonio que uno hace con el Señor. Y por lo menos la gente tiene que saber qué es. Nadie se casa sin saber lo que viene después. Y yo no creo que nadie se debe bautizar sin primero saber qué es. Yo estuve viendo un video, porque me quiero informar, estuve viendo un video, cómo bautiza la iglesia adventista. Quiero informar porque yo quiero hoy dirigirme a la iglesia adventista, a mis hermanos adventistas, que tengo un aprecio por ellos también, y yo sé que algunos me quieren, otros no, pero igual, eso no es el punto. Quiero decirles, vi varios videos, como 5 o 6 videos de cómo bautiza en vivo, así. Y bueno, es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo veía que para que se bauticen, y no digo que está mal ni bien, simplemente voy a comentar. Primero preguntan, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Él, claro, le dicen que levante la mano, levanta la mano. Muy bien. Le hacen otra pregunta, ¿cree que la Biblia es la palabra de Dios? Levanta la mano. Todo perfecto, excelente. Luego le preguntan, ¿usted toma la decisión de sostener a la iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas? Y esa persona levanta la mano. Entonces, esto me lleva a mí a imaginarme que antes de que tome esa decisión, él tiene que haber sido instruido en lo que va a hacer. Luego le preguntan, ¿usted cree que el Señor se manifestó a través del espíritu de la señora Elena Jardo Lejuay, a través del espíritu de profecía? Entonces, y también levanta la mano. Yo mismo he visto eso, no me han contado nadie, no es un chisme, lo he visto yo aquí en mi galería, inclusive he guardado algunos videos para saber a qué mi público que cree, tengo que saber, tengo que tener evidencias. Entonces, mi pregunta es, ¿no pueden ustedes bautizar a una persona? ¿No pueden hacerle esas preguntas para que esa persona acepte sin que antes ustedes lo hayan instruido? Y creo que entonces, si ustedes le hacen ese montón de preguntas, significa de que primeramente le hablaron lo que es el sábado, porque también le preguntan del sábado, ¿eh? Le preguntan del diezmo, le preguntan sobre el espíritu de profecía, sobre si cree en la Biblia, y otras cosas más, que estoy completamente convencido de que yo no creo. Me voy a imaginar que yo me voy a un campamento. Nunca me fui a una iglesia, me invitaron, simpaticé, me gustó quizás una chica de la iglesia y me invitó al campamento y me voy. Un ejemplo. Llego, luego voy y dicen, hermano, bautízate, va a haber bautismo. Y de pronto yo, "Ah, bueno, está bien, me bautizo por quedar bien, no sé. Me voy, me meto y me preguntan, ¿usted va a sostener a la iglesia con los diezmos? ¿Qué es eso? ¿Usted va a guardar el sábado? ¿Usted cree en el espíritu de profecía? O sea, ¿cómo voy a decir que sí si ni siquiera leí nada? Y es muy complicado. Estoy convencido de que no hay que engañar a la gente. La gente debe saber a lo que se está metiendo para que luego esa persona sepa, porque yo no puedo, tú no te puedes casar mintiendo a tu esposa para que luego se entere después que estás casado. Se va a divorciar en una. Tú no puedes decirlo a tu esposa al siguiente día después que te he casado, sabes que mira, yo tengo 3 hijos. No te quise decir porque ibas a posponer la boda, pero ahora te quiero decir que tengo 3 hijos. Ah, es más, y no me he divorciado todavía de otra. Ah, tú no puedes decir eso. Tú tienes que decirlo, mira, yo tengo 3 hijos antes de casarte. Y si ella te acepta es el detalle. Entonces no podemos a la gente preguntarle que levante la mano de algo que nosotros no le hemos instruido. Dentro de la iglesia evangélica no hacemos eso, claro, pero no estoy diciendo que está mal. Háganlo si quieren. Pero primeramente la iglesia, la gente tiene que saber qué compromiso está haciendo. Ahora, note lo que dice aquí, el peligro, ¿sí? Voy a poner la otra foto. A ver, ya, el bautismo, ¿no? El bautismo bíblico. Según el bautismo bíblico requiere fe. Ya lo pusimos los textos. Arrepentimiento y enseñanza previa, obviamente.
Elena de White, ¿qué dijo? ¿Qué advirtió? Advirtió contra los bautismos apresurados y sin preparación. Mira, ella nunca estuvo a favor de los bautismos apresurados o sin preparación. No sé ustedes si lo estarán. Ahora, tres, he citado la historia adventista, muestra que muchas veces se ha, se ha cedido a la tentación de buscar números, o sea, blancos, más que convenciones reales. Y si esto está pasando, están en contra de la Biblia y en contra del espíritu de profecía que se jactan de decir que eso los identifica como pueblo. Si eso los identifica como pueblo, ciñanse a esas dos cosas y van a ver que con moral van a decir y otras personas vamos a creer que realmente son el pueblo de Dios. Porque si alguien dice, yo soy el pueblo de Dios, pero en la actitud y en el acto no lo es, discúlpame, es un nombre de pantalla. Es una pantalla nada más, no lo es. Porque no es judío el que lo es en la carne, dijo el Señor, o Pablo también. No es judío lo que por el judío se jacta. Nosotros somos el pueblo de Dios. Sí, ¿y cuál es el problema? Porque no es judío el que lo es en la carne, es judío el que lo es en el interior. Entonces, si ustedes dicen, el pueblo, lo que nos distingue a nosotros, el pueblo de Dios, es la ley y el testimonio. Si no hablaran conforme a esto, es porque nadie les habla. Pobres pentecostales, pobre evangélico, pobre del movimiento, no tienen la ley, no tienen el testimonio, están perdidos. Está bien. Pero si ustedes tienen el testimonio y no se ciñen al testimonio, están más perdidos que nosotros, los pentecostales. Están más perdidos todavía. ¿Ah? Ahora, noten lo que voy a leer aquí. El peligro. ¿Cuál es el peligro de bautizar gente yendo en contra de la Biblia y en contra del propio espíritu de profecía que profesan? Este es el peligro. Iglesias llenas de no convertidos, debilitando el mensaje. Ahora, aquí hay algo. ¿Cuál es el llamado? El llamado es volver al bautismo bíblico, hermano, donde cada candidato sea instruido, por favor, sea instruido, instrúyalo en todo lo que le va a decir, que no se entere que después tiene que guardar el sábado. No, no, no. Que no se entere que después hay un espíritu de profecía al cual hay que creer. No, él tiene que bautizarse sabiendo en eso. ¿Sí? Que sea, que más, que sea instruido, convertido y comprometido, obviamente, a la obra. Noten lo que voy a leer aquí. Miren lo que dijo Elena de White con respecto al rebautismo. Y yo creo lo mismo, basado en lo que voy a confesar. Miren lo que dijo. Mire, hasta aquí me parece muy brillante la iluminación que tuvo ella. Escuchen lo que dice. Cuando alguien reciba nueva luz y verdad presente. En algunos casos, los que han recibido nueva luz y han sido convencidos de la verdad deberían ser nuevamente bautizados. No porque hayan cometido pecado en forma especial, sino porque en su primer bautismo no entendieron lo que significaba ser bautizados en la fe de Cristo. Para esto hay base bíblica, sí. Hay base bíblica de que uno se debe volver a bautizar cuando el bautismo que tuvo no lo entendió o probablemente estuvo doctrinalmente completamente perdido. Elena de White dice que debe haber un rebautismo. Ahora, noten la otra cita que voy a leer. El bautismo es un voto solemne de consagración a Dios. Debe realizarse con entendimiento. Y si alguien fue bautizado sin comprender lo que significaba, debería considerar el rebautismo cuando reciba la verdad. Y si ustedes buscan estas dos citas, yo le estoy poniendo fragmentos nada más aquí, ustedes se van a dar cuenta que ella estaba diciendo que cuando una persona, por ejemplo, que no había conocido la verdad presente, o sea, había sido una persona que había estado en una doctrina de Babilonia y viene, pero se bautizó en esa doctrina de Babilonia y viene al camino y él concluye de que debe bautizarse, no se lo debe negar, pero si él toma la decisión, si esa persona automáticamente toma la decisión, no para plantearlo, no para hacerlo sobre él. Y de hecho, inteligentemente Dios me ha ayudado a mí eh, a hacer bautismos. Cuando viene mucha gente y a veces hay bautismos, yo les digo, miren, y me dicen, pastor, yo me bauticé en la iglesia evangélica hace algunos años, tú dime, mira, me tendría que bautizar yo ahora porque ya he comprendido esta verdad, he comprendido y quiero. Yo le digo, hermano, mira, la verdad, el bautismo es uno. Yo creo que el bautismo es bíblico y es un solo bautismo. Ahora, pero ¿cómo te evalúas tú?
qué te dice en ti mismo? ¿Cómo te hace sentir bien? Porque si tú quieres tomar una decisión de bautizarte comprendiendo la doctrina y eso te va a hacer crecer mejor en la vida espiritual, yo no tengo problema en hacerlo. Pero si tú me dices, no, no hay problema, yo estuve en pecado, e ignorancia, no sabía, hoy quiero, no los obligo a nada. Ni lo obligo a bautizarse, ni tampoco, ¿sí? Pero yo creo que toda persona que se bautizó sin saber lo que estaba haciendo, sí debe ser bautizada. Es como un niño católico que se bautizó sin saber lo que está haciendo. Hay mucha gente que se ha bautizado en la iglesia sin saber ni siquiera lo que significa el bautismo. O sea, al bautizarlo no estaríamos haciendo un rebautismo, estarían bautizándolo recién de nuevo. Pero quiero abrir un paréntesis. De aquí a bautizarlo a un rebautizado, porque les digo en serio, yo he escuchado testimonios de hermanos que han sido adventistas que me dicen, pastor, me bauticé 3 veces, 4 veces y hasta me quisieron bautizar y hasta ahorita me están llamando para bautizarme una quinta vez. Cada campaña me quieren bautizar. Yo soy conmigo completan el blanco. No, eso es un juego. Eso es terrible, tanto del que bautiza y como también de la persona. Obviamente, el bautismo es único, una sola fe, un solo bautismo. Pero ¿a qué es lo que Elena de White acude aquí y por qué yo hablo y digo que estoy a favor de que una persona que no haya conocido una doctrina, una verdad presente, si se quiere bautizar, no puedo impedirlo, basado en lo que hizo también Pablo? Por ejemplo, voy a ir a la otra cita y justamente esto es Hechos de los Apóstoles, la página 258, está citando al libro de Hechos, capítulo 19. Hay algunos que no comprendieron en su primer bautismo lo que era aceptar plenamente a Cristo. Estos deben ser nuevamente bautizados como los discípulos de Juan lo fueron en Éfeso cuando recibieron más clara luz y obviamente se les dio una luz un poco más amplia y ellos fueron bautizados a pesar de que ya habían sido bautizados. Entonces, basado en este argumento, la hermana Arnold de White afirma o alude de que si una persona quiere bautizarse después de recibir una verdad presente, no debe ser negado. Pero al mismo tiempo, esta misma cita no la establece como una orden de que tiene que ser sí o sí cada persona que se bautiza o cada persona que llega y quiere hacerlo. No, si ustedes leen esos libros, el cual estoy citando, ella afirma que es algo voluntario de la persona. Si quiere hacerlo, si se siente bien hacerlo, y de lo contrario, no, no hay una obligación como usted vino de la iglesia evangélica y estuvo guardando el domingo y obligatoriamente se tiene que... No, no hay esa imposición. No, no la hay por ningún lado. Eso lo va a tomar decisión la persona, ¿sí? Y no necesariamente hay una orden establecida. Ahora, voy a la otra cita. Una vez más, enfatizo, no apresurar bautismos sin conversión. No se debe apresurar a las personas al bautismo. Deben ser cuidadosamente instruidas acerca de las condiciones de la conversión. El bautismo significa mucho. ¿Qué más dice? Y los que son bautizados deben comprenderlo. Obviamente, justamente lo que veníamos diciendo, nadie puede bautizarse sin primero entender lo que está haciendo. Ahora voy a ir a la otra cita. No todos los que dicen creer en la verdad deben ser inmediatamente bautizados. Importante, escuchen esto, ¿eh? No todo, no todos los que dicen creer en la verdad deben ser inmediatamente bautizados. Es necesario probarlos y darles tiempo para demostrar su fe por medio de las obras. ¡Wow! Esta cita está en Testimonio para los Ministros, página 207. Me parece muy interesante, pero me hace recordar esta cita a la iglesia, a cierto sector de la iglesia evangélica que primeramente hacen eso. Primeramente, dicen, ¿usted cree en el Evangelio? Sí, muy bien, pues va a tener que demostrar que usted es un apasionado. Nosotros salimos a la hora evangelística, quiere salir con nosotros, nosotros hacemos ayuno, usted quiere hacer eso. Nosotros sostenemos a la iglesia con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, hacen eso. Nosotros, ¿qué más hacen ellos? Tienen eventos. Entonces la iglesia, los miembros cuando están involucrados en todo eso, la comisión, la junta, la directiva dice, este hermano en el otro bautismo ya está listo. En serio. Y noten lo que dice la cita que voy a leer, lo voy a leer de nuevo.
No todos los que dicen creer en la verdad deben ser inmediatamente bautizados. Es necesario probarlos y darles tiempo para demostrar su fe por medio de sus obras, o sea, para que demuestren por las obras que realmente están sabiendo lo que están haciendo. Como yo voy a bautizar a una persona que me va a venir a hablar el sábado la otra semana. ¿Me explico? O sea, prácticamente con esta cita, Elena Arnold de White tiró a la basura los blancos por bautismos. Lo ha tirado a la basura. No existe eso, es antibíblico. No existen bautismos por blancos que lo único que llevaron en el siglo XX, según los testimonios que he leído de historiadores adventistas, es a la iglesia a la apostasía y mezclarla con paganismo. Bueno, ahí está el resultado. Voy a leer esta otra cita del 21 de mayo de 1901. Dice lo siguiente: algunos son llevados al bautismo sin estar realmente convertidos. Esto deshonra a Cristo y causa debilidad en la iglesia. No necesito ser muy inteligente para saber que esto es verdad. Se ha visto esto en la iglesia del siglo IV. Eso pasó en la iglesia del siglo IV. Llegaron a bautizar tanta gente que el resultado fue el paganismo. La iglesia se paganizó a partir del siglo IV porque las persecuciones cesaron y ahora todo el mundo quería entrar a la iglesia. Antes no, antes estaban los fieles porque eran perseguidos, pero cuando cesó la persecución, se abrieron las puertas de la iglesia, toda doctrina entró, se hizo un sincretismo religioso donde el mayor paganismo le dio lugar al hombre de pecado. Terrible. Ahora, el Evangelismo, página 308, lean toda la cita, toda, no solamente lean el fragmento. Dice, el bautismo es un voto solemne de consagración al Señor antes de ser bautizados. Los candidatos deben comprender cabalmente la relación de la ley y el evangelio. Miren, no lo había visto esta cita. Lo que significa aceptar a Cristo y separarse del mundo. O sea, tiene que entender la gente la ley y el evangelio. Y la ley, parte de la ley es el Shabbat. Parte de la ley es no comer animales inmundos. No creo bautizar a nadie para que la próxima semana esté ahí imitándome cuando voy a visitarlo a su casa, unos chorizos de cerdo. No, yo creo que una persona necesita ser instruida, qué es lo que va a comer y qué es lo que no va a comer. Porque a lo mejor la otra semana me invita a su casa, me dice, pastor, quiero agradecerle porque me bautizó y me invite pues un ceviche de pota, un pescado que no tiene escamas. Entonces, prácticamente tiene que conocer la ley y el evangelio, obviamente, que van estrechadamente. Miren lo que dice, es la pluma inspirada, ¿eh? No lo agarren conmigo, ¿eh? Agárrenlo con ella. Yo no sé, pues agárrense de los pelos ustedes y renieguen contra los que los dirigen, porque ellos pusieron esas reglas. Yo no. Yo estoy viendo desde un punto neutral y díganme ustedes, desengáñenme si esto pasa en su iglesia, si sigue pasando, si ya simplemente quedó en el pasado, que me gustaría que eso sea en el pasado y que ahora sea una iglesia distinta, que esté ceñido a lo que le llaman la Biblia y a lo que le llaman el espíritu de profecía, porque hasta el momento donde vengo estudiando y analizando todos los textos del espíritu de profecía, nada malo encuentro. Lo único malo que encuentro es que la iglesia no se ciñe a lo que dice, que es la luz y nos identifica como pueblo. Esa luz que los identifica como pueblo son unos completos desobedientes, la gran mayoría, porque dice creer y no lo cree. ¿Ah? Porque con los actos se debe creer, no con la boca, no con la boca. A ver, quiero ir terminando, ya el tiempo me ha ganado, y voy a poner un par de citas aquí nada más. Eh, el caso de los niños y jóvenes. Miren acá, miren acá. Escucha lo que dijo Elena de Huay. No es recomendable apresurar a los niños a ser bautizados. Dejad que tengan suficiente comprensión de lo que significa ser discípulo de Cristo antes de hacer este solemne voto. Un saludo para los amigos y hermanos aventureros. No es necesario estar sujetando a los niños, dando los caramelos para que se bauticen. Ellos tienen que comprender lo que es un verdadero discipulado. Y sobre todo, si son hijos de gente que no es cristiana, bueno, de los que sean de su propia iglesia, siempre los padres van a estar atrás de ellos.
Pero yo no estoy en contra del bautismo de niños, pero quiero argumentar algo. En la Biblia y en la tradición judía, un niño se le consideraba a un adulto ya en lo espiritual a partir de los 12 años en adelante. Y como regla, bueno, dentro de la iglesia donde yo pastoreo, yo tengo una regla, yo bautizo niños a partir de 12 años, porque considero que esa es la edad donde una persona ya, tanto en la tradición judía como en la Biblia, ha sido considerada como una persona independiente de su vida adulta ya en lo espiritual. Él va a ser responsable de sus propios actos. Antes de los 12 años no bautizo a nadie. Después de los 12 años sí. Y si ustedes van al pueblo judío, ustedes van a ver que el pueblo judío tiene una ceremonia especial que hacen a los niños a la edad de los 12 años. Esa es la edad donde ya ellos son independientes de que ellos puedan este, ser responsables de sus propios actos. ¿Sí? Y ahí el padre le hace una ceremonia y le dice, mira, a partir de hoy la Torá ya no va a ser inculcada por mí, tú vas a responder ante el Creador y los niños se hacen responsables. Jesús apareció a los 12 años también frente a los doctores de la ley y un niño de 12 años ya era considerado alguien digno de ser escuchado. Si Jesús se hubiera presentado antes de los 11, no le hubieran hecho caso. Pero como Jesús tenía 12 años, y hay punto importante, resalta la edad de Cristo, porque era necesario saber que esto en el pueblo judío era necesario. Ya era una persona adulta en lo espiritual y había que escucharlo, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Cada uno va a decidir de qué edad, si en sí yo no puedo poner esto como una práctica dentro de la iglesia que ustedes hacen. Simplemente digo lo que está diciendo Elena de White, que un niño debe ser instruido. Miren lo que dijo aquí, testimonio para la iglesia. Dice, no debiera inducirse a los niños a unirse a la iglesia sin la debida instrucción, o sea, deben ser instruidos primeramente. El bautismo de niños sin preparación real debilita el concepto de la conversión genuina. Entonces también no estaba ella en contra del bautismo de niños, hasta donde veo, lo que está en contra es de dos cosas. Uno, del bautismo sin la previa preparación aún al niño. Y para que sea un bautismo con previa preparación, significa que es un niño que ya es consciente de lo que hace. Mayor, me imagino, a los 10 años. Eso es lo que supongo. Bueno, no quiero meterme más allí porque no sé a partir de cuántos años bautizan. Y quiero poner una cita más. Dice ella, joya de los testimonios. Visto, no sé si lo vio en visión o realmente lo vio ya en la iglesia, pero dice, he visto que a muchos jóvenes se los induce a unirse a la iglesia mediante el bautismo cuando no están preparados para ello. Luego, en lugar de ser una ayuda, se convierten en una carga. Cuidado con llevar jóvenes a los campamentos y estar diciéndole, oye, bautízate, bautízate, bautízate. No, dice aquí, he visto que muchos jóvenes los han inducido a unirse a la iglesia mediante el bautismo cuando no están preparados para eso. Y luego, ¿cómo le hacen el voto bautismal? Si es que ni siquiera se preparó. Él no va a decir, acepto, 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 a algo que nunca se le pasó por la mente. ¿Y qué es eso? No, 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 simplemente levanta tu mano derecha, levanta la mano, no importa lo que digan. Y el otro dice, ¿usted cree que el sábado es el día del Señor? Y que bueno, ¿qué es eso? Está simulado, es un chiste, es una chistosada, no es un bautismo. Y no podemos ser alcahuetes de eso. Tienen que ser instruidos. El resumen, voy a poner aquí la última foto. No se pongan bravos conmigo, termino, y hermanos. El resumen de los principios de Elena de White. Voy a terminar con esto. Voy a poner 4 puntos que ella dijo del estudio de esta noche. Uno, el bautismo debe ser predicado. El bautismo debe ser precedido por instrucción clara y prueba de fe. Eso es lo que ella dijo. Eso es lo que he leído. Ese es el resumen de las citas. O sea, el bautismo primeramente debe ser una preparación clara y debe haber una instrucción previa al bautismo. No habla de bautismos por blancos, ni de bautismos al azar, ni de bautismos de la noche a la mañana. No, 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 nada de eso es bíblico. Ni bíblico ni ella también lo afirmó. Miren.
Aquí a Elena de White yo veo muy centrada en la Biblia. No lo veo como una falsa profeta. No, no, no. Los falsos lo veo aquellos que organizaron cosas después de eso. Ahora, no se debe apresurar a nadie porque el bautismo sin conversión debilita la iglesia. Y he leído algunos testimonios de historiadores, como también de la División Sudamericana, como también de la Asociación General, que afirmaron decir lo mismo. Ahora, punto ahí, 2 puntos abajo, los últimos dos. Los niños no deben ser bautizados apresuradamente, sino hasta tener suficiente comprensión espiritual. Evalúen a los niños, pregúntenlo, evalúenlos. Y después de eso, sí. El bautismo es un pacto solemne, no un ritual o una cifra estadística. Así que, una vez más les pregunto, poniendo el título que puse al principio del estudio de esta noche, ¿el bautismo, números o conversión real? ¿A dónde les lleva la Biblia? ¿A los números o a una conversión real? A una conversión real. Pregunto, el bautismo, según Elena de White, que ustedes consideran el espíritu de profecía y la pluma inspirada, todas las citas que he dado, ¿a dónde les lleva? ¿A números o a una conversión real? A una conversión real. Por lo tanto, miren que la línea de Elena de White sí está pegado a la Biblia, por lo menos hasta donde he analizado este tema de esta noche. Pero bueno, si ustedes están en contra de la Biblia y del espíritu de profecía, pues renieguen todo lo que quieren. Pero si no están en contra ni de la Biblia ni del espíritu de profecía, eh, aquí no ha pasado nada, como quien dice, y seguimos para adelante. Que el Señor los bendiga y agradezco por la oportunidad que hemos pasado 5 días dando algunos temas desde nuestro punto neutral y que el Señor los ayude y que nos ayude a ambos también. Dios me los bendiga, mis hermanos. Es mi deseo en esta noche, en el nombre del Señor. Amén.